cualquier parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia por su en su semana número 1. Mi nombre es Germán Alberto Palencia Julio, contador público y docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Entonces le doy la bienvenida a su asignatura. Espero que los conocimientos impartidos en esta asignatura les sean de gran utilidad. Tengan presente que cualquier requerimiento para con mi asignatura, estoy presto a colaborar y a servir y a ser ese docente facilitador que va a estar pendientes en el transcurso del tiempo que duren la asignatura en curso. ¿Listo? Nuevamente vuelvo, les recuerdo, mi nombre es Germán Alberto Palencia Julio, contador público, especialista en revisoría fiscal, especialista en educación, en economía, en planeación y con una maestría en impuestos y política fiscal. ¿Listo? La asignatura lleva el nombre Fundamentos de Contabilidad. Es una asignatura que está enfocada hacia el área de ingeniería, en este caso en particular ingeniería industrial, cuyo objetivo general es facilitarle a ustedes las herramientas necesarias para obtener los conocimientos básicos, teóricos y no excluir los ejercicios prácticos de la asignatura. También que adquieran conocimientos en la generación de la información financiera, desde el inicio del hecho económico, que es en la identificación de ese hecho, hasta la elaboración de los estados financieros, acatando no solo el marco normativo local, sino el marco normativo internacional. ¿Listo? Antes de iniciar la asignatura, les voy a hacer una recomendación muy importante, pues iniciando que todos aquellos estudiantes que me están escuchando, que por favor apaguen los micrófonos para que no haya interferencia en la comunicación en el transcurso de la clase. También es muy importante que estén muy atentos, cualquier duda, cualquier inquietud que se presente. Tenemos un foro de acompañamiento permanente, pues ahí me envían los respectivos mensajes para yo estarlos colaborando. ¿Listo? ¿Qué otra? Bueno, ya más adelante les haré otras recomendaciones de manera general. La asignatura Fundamentos de Contabilidad tiene unos objetivos específicos, que es que ustedes recuerden los conceptos que permiten diferenciar qué es contabilidad, qué es contaduría, para poder entender todos los procedimientos básicos de la contabilidad y los entes emisores y los usuarios de la información contable. Asimismo, reconocer el desarrollo de la contabilidad a través de la historia para entender la evolución del pensamiento contable, a través de la evolución del ser humano y la necesidad de comercialización. ¿Listo? Adición, ustedes que están en los primeros semestres, tercer semestre, si no estoy mal, es muy importante tener en cuenta analítico y propositivo. Ya ese profesional mecánico, ese profesional que solamente cumple un rol de desarrollar X o Y funciones de manera sistemática, ya eso está mandado a recoger.
Entonces, el y tenemos nosotros como universidades y ustedes como futuros profesionales es ser profesionales dinámicos que se adaptan a las necesidades de la sociedad. Muchas gracias por confiar en la Universidad Iberoamericana para este proceso de formación. Recuerden que tenemos unos mecanismos de comunicación. Cuando ustedes ingresan a la página, bueno, ya ustedes de tercer semestre, pero pues no está de más recordarles los medios y las herramientas de comunicación que nosotros tenemos. Tenemos acá el PAC, que es el contenido analítico del curso, que es, en este están incluidos todas los temas que vamos a ver en el desarrollo de la materia. ¿Listo? Tenemos unas herramientas de apoyo que son materiales que se suben para su posterior consulta. Es muy importante que ustedes estén revisando la plataforma, que estén revisando qué tema vamos a ver la próxima semana, qué actividades tenemos. Una recomendación, yo creo que todos los docentes le hacemos la misma recomendación, no dejar todo para última hora, muchachos, no esperemos que sea el 26 de abril para entregar las actividades que tenemos pendientes en la actividad número 1. Es muy importante que ustedes desde ya vayan entregando las actividades, vayan subiendo las actividades, aprovechen esos tiempos que ustedes tienen en sus casas para pues adelantar todo ese trabajo. Se sabe que pues que los que trabajan el trabajo de manera virtual, pero pues es muy importante que también lo hagan y cumplan con los compromisos de este proceso de formación. ¿Listo? En la parte inferior tenemos un foro de presentación. Algunos los he revisado, los he contestado, les he hecho la respectiva retroalimentación. Es muy importante que participen. Eso es un medio de comunicación que tenemos para romper el hielo entre ustedes como estudiantes y yo como docente y conocerlos un poquito más para poder adaptar esos conocimientos que yo voy a impartir, pues, y que se ajusten a las necesidades que ustedes requieren. Entonces, puede ser que hayan casos especiales que deban o que requieran un tratamiento adicional o un tratamiento especial por mi parte. Entonces es muy importante que yo lo sepa para de pronto no incurrir en una justicia o no tener en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Listo? Tenemos el foro de acompañamiento permanente. Yo les estaré mandando mensajes de las actividades que tenemos pendientes, de que nos queda una semana, que mire que falta subir esta actividad. Bueno, y de esa misma manera ustedes me pueden hacer las preguntas en el foro de acompañamiento permanente. Por lo general, pues ustedes ya llevan un año y medio en este proceso. Ustedes saben que en las grabaciones hay una interacción directa con el docente en el momento en el que se dan estos espacios de comunicación, pero pues debido a toda esta situación que estamos viviendo, a esta crisis en el área de la salud que tenemos, pues que estamos afrontando como sociedad y como seres humanos, pues no lo vamos a hacer directamente porque no puedo salirme de la plataforma de este chat que tenemos en este momento activo e irme a un WhatsApp o a una aplicación a contestar sus mensajes, pero el foro de acompañamiento permanente va a ser ese contacto para despejar las dudas que tengamos en las teleclases. ¿Listo? Si ustedes requieren una teleclase adicional o un collaborate, porque ya sería un collaborate adicional, que ustedes tengan dudas, que ustedes necesiten ampliar ese conocimiento, ustedes me dejan un mensaje en el foro de acompañamiento permanente y yo con mucho gusto programo. Puede ser un sábado, puede ser un domingo, puede ser en la noche, un día entre semana, y
despejamos todas esas dudas que tengan, ¿listo? Entonces la invitación es a que aprovechen la disposición que yo tengo para con ustedes, para despejar todas esas dudas que de pronto lleguen a surgir en el desarrollo de la clase. Si bien es cierto, solamente tenemos 45 minutos, entonces aprovecharlos. Si de pronto no alcanza el tiempo, porque pues tampoco voy a correr y a darles información y que ustedes no me entiendan. Si no alcanza el tiempo y no alcanzamos a ver el tema, entonces ustedes me escriben, profe, podemos el fin de semana ampliar hacer un collaborate, que mire que no entendemos esto, este tema específico, y yo con mucho gusto les tendré en cuenta para que podamos ampliar pues esas dudas y despejar esas inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? ¿Cuál es el contenido de la temático de la asignatura? Vamos a ver la unidad 1, que es la que vamos a ver ahorita. Vamos a ver toda la parte conceptual de la parte tributaria de Colombia. Cómo se dio origen, cuándo se dio origen, el por qué, cuál es esa función que cumplen o la necesidad que tienen al momento de crearse los impuestos. Vamos a hacer un barrido por los tipos de impuestos, los principales impuestos que tenemos. También vamos a mirar los tipos de impuestos, ya sean de orden nacional, impuestos nacionales, departamentales, municipales. En la clasificación tenemos impuestos directos, impuestos indirectos, tenemos qué es evasión, qué es elusión, que ese concepto les queda a usted totalmente claro. Yo sé que ustedes no se están formando como profesionales de la contaduría pública, pero como ingenieros industriales deben tener muy claros estos conocimientos, ya que ustedes en el desarrollo de su profesión, algunos van a manejar inventarios, deben tener conocimientos de este tipo del área contable que les puede servir y les puede ser de gran utilidad para el desarrollo de sus funciones pues en el campo de la profesión, ¿listo? Como ingenieros. Bueno, muchachos, también vamos a ver la norma internacional. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿en qué consiste la norma internacional? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta? La norma internacional, qué es lo que la origina, el porqué de la necesidad de crear una norma internacional de información financiera y unas normas internacionales de contabilidad, el porqué, quién, cuándo, dónde, quiénes, si es obligatorio, si es opcional, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Esos son los tipos, ese es el tipo de conocimiento que quiero impartirles a ustedes, algo un poco más dinámico, que tenga obviamente su respectivo sustento legal. Toda norma o todo procedimiento en la parte contable tiene su respectivo sustento legal. Es muy importante conocerlo, no saberse de memoria la ley, la normatividad, pero sí saber cuál es la dinámica y en qué forma debemos interpretar esta normativa. Es muy importante tenerlo claro, tenerlo muy en cuenta. Los trabajos, cómo los voy a calificar, es muy importante que ustedes tengan claro. La verdad, ya llevo experiencia dictándole a los estudiantes de ingeniería industrial fundamentos de contabilidad, matemáticas financieras, y pues no tengo quejas, son estudiantes muy juiciosos. Los trabajos que me han presentado, que me presentan a lo largo de las actividades, son trabajos muy completos. La verdad no he tenido pues el primer inconveniente con algún estudiante respecto a los talleres. Me parece que son profesionales muy completos y pues la verdad eso espero de ustedes, que sigan esa racha de estudiantes juiciosos que entregan sus actividades. Si tienen algún inconveniente con la entrega de dichas actividades,
no lo duden un segundo en preguntarme, en decirme. Adicional a esto, en la universidad desempeño el rol de coordinador de un programa de acompañamiento que busca escuchar a los estudiantes, saber qué necesitan, si cuando se les presenta algún inconveniente, yo estoy muy presto a escucharlos, a ver qué es lo que sucede. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. También para mi asignatura, profe, mire, no me carga, la plataforma está bloqueada, el video el material bibliográfico que tenemos subido en la plataforma no me sirve. Entonces yo miro a ver qué estrategia o de qué manera puedo colaborarles para que ustedes puedan entregar esas actividades en los tiempos que están estipulados. ¿Listo? Entonces, si se les llega a presentar algún inconveniente, no duden en preguntarme, no duden en decirme, mire, se me presentó este inconveniente, que yo con mucho gusto los voy a escuchar y les voy a colaborar. Pero quiero que no vayan a confundir de pronto esa disposición a colaborarles a hacer, digamos que ya por pereza o porque el estudiante no quiso, porque sé discernir muy bien cuando un estudiante tiene un inconveniente a cuando ya por pereza no entrega un trabajo, pues eso ya no lo voy a premiar, ¿listo? Pero siempre y cuando tengan un inconveniente, yo con mucho gusto les voy a colaborar en lo que más pueda, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ver en la unidad número 1. Como les hablaba, existe una normativa o un sustento legal para que ustedes entreguen estas actividades. El sustento legal que tenemos, recuerden que es el marco normativo legal. Todo procedimiento en la parte contable tiene su respectivo sustento, su respectiva norma que soporta dicho procedimiento. Existe un marco normativo nacional, tenemos el decreto 2649 del 93, tenemos el decreto 2650, que es el mismo plan único de cuentas. Sé que ustedes no lo van a manejar mucho, pero sí es importante que sepan de dónde y el por qué sale la normativa. Tengo el decreto 410 del 71, que es el Código de Comercio, también ustedes lo van a trabajar. Vamos a ver la historia analítica de la regulación contable internacional. Tenemos las entidades emisoras de normas internacionales, quien emite la normatividad, cuál es el fin de emitir esta jurisprudencia con respecto al tratamiento que se le da a las operaciones contables de una empresa. También vamos a ver la ley 1314 del 2009, que habla de los principios y la normatividad con respecto al desempeño del contador público en el ámbito empresarial. Tenemos el decreto 2706 del 2012, que habla de la información financiera de las empresas, y el decreto 2784, que es el fuerte o lo que más vamos a trabajar en estas teleclases. ¿Listo? Estos dos decretos fueron expedidos en el 2012 con un objetivo muy específico, que era el de la implementación de la norma internacional en Colombia. Entonces, a raíz de estos dos decretos, el gobierno nacional dio vía libre para la implementación de las normas internacionales de contabilidad en el territorio nacional. Entonces, los decretos de ahí para atrás, los que les mencioné anteriormente, son a modo informativo para que ustedes, los que quieran en sus ratos libres, pueden consultarlos, no tienen que aprendérselos, pero sí es importante que sepan ustedes cuál es la jurisprudencia que sirve de soporte determinadas actuaciones o determinados momentos específicos. Lo que sí vamos a trabajar en nuestras teleclases son el decreto 2706 y el decreto 2784. Va a ser nuestro fuerte porque la asignatura en su contenido, en su malla curricular, define y solicita al docente que les amplíe los conocimientos en esta parte de la contabilidad. ¿Listo? Que les va a servir de gran ayuda para la asignatura.
¿Qué actividades vamos a desarrollar esta semana? Bueno, tenemos hasta el 26 de abril para entregar las primeras actividades que debemos presentar, en la primera semana. Tenemos 2 semanas para entregar estas actividades. Tenemos una actividad 1 que es un foro de presentación. Es muy importante, como les decía, que ustedes me expresen pues aquellos casos específicos o particulares que se presenten, y quisiera conocerlos, saber si trabajan para ajustar el proceso de aprendizaje a los requerimientos que ustedes tengan. En la actividad 1 vamos a hacer, ya como título voy a escribir, en este vamos a ver todo lo que es el proceso de adopción de la normativa internacional. Algo muy importante a tener en cuenta. No se les olvide diligenciar el acta del curso para el desarrollo de la asignatura. Bueno, vamos a ver en la actividad número 1. En la actividad número 1 vamos a elaborar un ensayo en la que ustedes tendrán la oportunidad de seguir cultivando sus competencias para la escritura. Esta actividad individual les permitirá adquirir las destrezas necesarias para escribir un texto que tenga los elementos necesarios para identificar plenamente la evasión y la elusión de impuestos. Asimismo, les permitirá fijar su posición con respecto al punto de vista frente al tema propuesto. Tengan en cuenta lo siguiente: si tiene dudas, inquietudes, pueden hacerlas llegar a través del foro de acompañamiento permanente, en los recursos complementarios o de apoyo que pueden encontrar en los documentos que le van a servir para ampliar acerca de los temas de la actividad que vamos a desarrollar. Es muy importante que para el desarrollo de la actividad, para realizar el ensayo, me den el concepto personal de lo que yo les voy a explicar a continuación, que es la historia de los impuestos en Colombia, lo que es evasión, elusión y los tipos de impuestos. Es muy importante para mí, primero, no quiero ver trabajos duplicados, no quiero ver copia y pegue de las páginas o las plataformas sacadas de internet. ¿Listo? Es muy importante que usen su posición personal sobre el tema y traten de ampliarlo y de dar su punto de vista. La actividad número 2 tiene un punto de vista tiene una competencia específica: determinar los tipos de empresas que funcionan en Colombia, las clases de sociedades y los regímenes existentes, la clasificación de impuestos y la implicación a nivel tributario que tiene para el desarrollo de la actividad económica, con el fin de establecer cómo se sustituyen las actividades, qué tipo de actividad pueden realizar y cuáles son las obligaciones tributarias. Entonces, vamos a iniciar ya en materia con las actividades que ustedes tienen que presentar. ¿Listo? Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud, ustedes me escriben un mensaje al foro de acompañamiento. Vamos a hacer, antes de iniciar y para contextualizarnos, vamos a ver una breve historia de los impuestos en Colombia. La historia de los impuestos en Colombia se origina a través o comienza con la colonización de los conquistadores españoles
que enviaban oro, piedras preciosas y alimentos a los monarcas españoles como forma de gravamen o como forma de tributo. ¿Listo? Ahí fue donde se dio origen a la parte de o a la presentación de los impuestos. ¿Listo? El impuesto es un tributo de carácter obligatorio que hacen los ciudadanos de un país a su gobierno, de tal forma que éste obtenga los ingresos presupuestales necesarios para desarrollar sus funciones y satisfacer las necesidades básicas de educación, alimentación, seguridad y salud de todos los habitantes. En el caso de Colombia y en el de la mayoría de los países, los tributos o los impuestos tienen un origen con un objetivo muy específico, que es aportar al Estado unos ingresos para que el Estado ejecute unas actividades que están previamente estipuladas en una sociedad. ¿Listo? Los tributos han existido a lo largo de toda la humanidad. ¿Listo? Y surgen con las ofrendas que se le hacían antiguamente a los dioses, también cuando financiaban las guerras y en la piratería. En Colombia existe un órgano o un ente encargado de regular toda la parte de impuestos, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en sus siglas, yo sé que todos los han escuchado, es la DIAN. Es el ente encargado de vigilar el cumplimiento de las normas referentes a los impuestos en Colombia. Entre los principales impuestos encontramos los siguientes. Tenemos el impuesto de renta, el impuesto de valor agregado, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto al consumo, el CRE. El CRE fue abolido en la anterior reforma tributaria, ya ahorita no está. ¿Listo? El día de ayer salió una reforma tributaria, la ley 514, si no estoy mal. El decreto, no, mentiras, 514, no, 551 del 15 de abril del 2009, donde se declara un estado de contingencia. Esa también es una figura que puede utilizar el Estado para emitir jurisprudencia en relación a la parte de los tributos, llegado el caso en situaciones muy excepcionales. Entonces el Estado, como tal, o sea, el presidente de la República emite estos decretos con fuerza de ley, donde son de obligatoria cumplimiento y no tienen que pasar por las respectivas sanciones de Senado y Cámara. ¿Listo? Entonces veamos la historia de cada uno de los impuestos que tenemos ahorita en la actualidad. Tenemos el primero, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que depende de los ingresos de las personas o de las empresas. Se calcula sobre la renta líquida y se cancela cada año. Este impuesto en Colombia se aplica desde el año 1918 y su última reforma se hizo en el año 2019. ¿Listo? Presentando una sobretasa del 6%. Esto ha sido de manera gradual. ¿Listo? Y gravaba a todos los contribuyentes con ingresos mayores para persona natural 54 millones y para personas jurídicas desde 118 a 125 millones de pesos. ¿Listo? Esas son como las características principales del impuesto sobre la renta. Vamos a ver sobre el impuesto al valor agregado, que no es otro que el impuesto, el IVA,
o también conocido como impuesto al valor añadido. Este se aplica a los consumidores por el uso de un servicio o por la adquisición de un bien. Perdón. El impuesto al valor agregado se implementó en el año 1963. Va dirigido a la actividad manufacturera. Ese fue como el primer foco, el primer objetivo que tenía el IVA en ese tiempo. En el año 1983 acogió a los minoristas y a los consumidores, y luego en el año 92 se extendió a hoteles y restaurantes. Este impuesto se cancela de manera bimestral, trimestral o cuatrimestral y semestral. ¿Listo? Depende pues el tipo de empresa, la obligación, que eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos hablando de las obligaciones de acuerdo a la Constitución empresarial. ¿Listo? Tenemos otro que es el impuesto al patrimonio. Este impuesto ha cambiado a través de los años de nombre. Primero se llamó impuesto para la seguridad democrática, luego se llamó o se transformó bajo el nombre o la figura de impuesto al patrimonio, y en la actualidad se denomina como impuesto a la riqueza. Se creó inicialmente en el año 2002 como un impuesto al patrimonio. En el año 2014 se transformó ya en lo que conocemos hoy en día, que es el impuesto a la riqueza. Se cancela entre los años 2015 y 2018 solo si al 1 de enero se tenía un patrimonio después de deducirle los costos procedentes por un valor de 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Estas son las principales características del impuesto al patrimonio. Vamos a ver otro tipo de impuesto que tenemos, que es el impuesto sobre las transacciones financieras, o el que ustedes conocen como el GMF, o el impuesto que maneja la parte bancaria. El gravamen a los movimientos financieros nace con carácter transitorio, pero en lo personal considero que no hay nada más permanente que un impuesto que nace con ese carácter o con ese fin. Siempre por su naturaleza, por su constitución, por su base jurídica, resulta ser muy productivo para el Estado estos tipos de impuestos que nacen con ese tipo de características, y sobre todo que nacen con la característica de ser por un determinado, cuando hablo de transitorio, es para cumplir una meta determinada, pero resulta ser tan beneficioso que se vuelve permanente. En este caso les puedo dar un ejemplo como las estampillas. Las estampillas en algunas ciudades o departamentos de nuestro país se pagan estampillas a todos los contratistas o las personas que celebran contratos con el Estado. Este tipo de impuesto, llamémoslo impuesto porque en realidad si uno analiza un poco más profundo a su constitución, las estampillas tienen más cara de contribución que de ser impuestos por sus hechos punibles y por el hecho generador, pero pues para ustedes, para no confundirles, digamos que es un impuesto, ¿listo? Y la mayoría de las personas consideran que es un impuesto. Las personas que tienen un poquito más de experiencia en la parte tributaria, que es más una contribución, pero igual la figura legal es que se dice que es un impuesto, ¿listo? Entonces tenemos que el gravamen a los movimientos financieros con carácter transitorio en el año 98, pero en el año 2006 se declara como un impuesto permanente, ya que su participación en los ingresos tributarios arroja una cifra considerable. O sea, es muy atractivo para el Estado este tipo de impuestos, el nivel de ingresos que le generan por la cantidad, por como les comentaba anteriormente, por cómo está constituido. ¿Listo?
En este caso, para explicarles un poquito, por ejemplo, lo de las estampillas. El hecho generador es todas aquellas personas que realizan contratos con el Estado. Si tenemos en cuenta las personas que realizan contratos con el Estado son muchas, entonces los hechos generadores son muchos, lo cual se traduce en que el Estado va a obtener bastantes ingresos por el bien, por las actividades desarrolladas. ¿Listo? Y este GMF se cancela en el momento en el que se efectúa la transacción financiera o en el momento en el que se hace la transacción. Cuando ustedes van a un banco y superan unos topes de los movimientos, de una vez le hacen el descuento o le dicen que le van a descontar el GMF, el impuesto al gravamen financiero. ¿Listo? Tenemos un último para hablar de los impuestos a modo general. Ya vamos a hablar un poquito más a detalle cuáles pertenecen a las arcas del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales. Todo esto porque es muy importante para ustedes que no que sepan cómo se determina el impuesto. Por eso ustedes se han dado cuenta que en la cátedra que les he dado hasta el momento no les he explicado o no, ni siquiera me voy a tomar la molestia de profundizar cómo se calcula un impuesto porque no es su competencia, pero sí a modo general que ustedes sepan cuál es la naturaleza, cuál ha sido la historia de cada uno de los impuestos y cuál es la dinámica de los impuestos que maneja el país en la actualidad. Bueno, tenemos un impuesto al consumo. Este se aplica al consumidor final por la prestación de un servicio o por la venta de un bien o por la importación. Este impuesto se crea con la ley 1607. Esto fue en el año 2012. Y dice, esta ley determinó que este impuesto se causaba en el momento de la transacción o de la forma de presentación o de presentación o del consumo del bien que era el generador del impuesto. ¿Listo? Este impuesto, las personas responsables de retenerlo y de presentárselo al Estado lo deben hacer de manera bimestral. También algo que hay que tener muy claro y muy presente es que en Colombia los impuestos nacen con una jurisprudencia inicial amparada en la Constitución Nacional, donde se afirma que todos los colombianos cobijados bajo los conceptos de justicia y equidad, deben contribuir con las inversiones y los gastos que el gobierno ejecute. Entonces, a raíz de la Carta Magna, que es la Constitución Política de Colombia, es que le ha dado vía libre a la creación de impuestos porque se parte de la premisa de que nosotros los colombianos, bajo los conceptos de justicia y equidad, pues ya ustedes analizarán si la parte de los impuestos es justa y es equitativa. No puedo emitir un concepto porque pues estaría impedido por ser su docente, pero pues allá ustedes los invito, los exhorto a que allá en sus casas ustedes hagan un análisis y miren si en realidad los impuestos en Colombia son justos y equitativos para todos los ciudadanos. Y a raíz de eso, entonces, nacen la creación de los impuestos y las condiciones en que se debe pagar, quiénes se deben pagar, por qué transacciones se deben pagar, bajo qué condiciones debemos pagar, pero todo dado origen en la Constitución Nacional y de manera más específica en los decretos y en las resoluciones emitidas por el gobierno que son aprobadas por el Senado y la Cámara. ¿Listo? Bueno, ya vimos la historia de los impuestos en Colombia, ya vimos cuáles son los principales fuentes de ingreso de ingresos del gobierno nacional, pero no hemos hablado de qué es un impuesto. Para ustedes, ¿qué es un impuesto? ¿O cuál es la definición
de manera tácita que le podemos dar a los impuestos. Entonces la palabra impuesto viene o tiene su origen en un término latino que se denomina impositus. El concepto hace referencia al tributo que se establece y que se pide que según sea la capacidad financiera, o sea, si yo tengo suficiente dinero, pues debo aportarle al Estado de manera proporcional a los ingresos que yo tengo, que yo genero. ¿Listo? El impuesto tiene una particularidad y es la de no basarse en una contraprestación determinada o de forma directa por parte de quien lo reclama. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que podemos definir como un impuesto indirecto. ¿Listo? Muchachos, se nos agotó el tiempo, estaba muy buena la clase. Si ustedes quieren que profundicemos un poquito más sobre este tema que es muy importante y que puede generar mucho debate, me escriben al foro de acompañamiento permanente, cuadramos una cita, hacemos un collaborate y ampliamos los conocimientos. Para mí es muy grato estar con ustedes, impartirles lo poco que sé, pero lo hago con mucho cariño y con toda la disposición a transmitirle pues lo que sé y esperando que les sea de ayuda. No se les olviden las entregas de las actividades, quedo atento al foro, que tengan muy buena noche, muy buen fin de semana, Dios los bendiga, se me cuidan mucho.